tomar la conexión con el senador Juan Luis Castro a esta hora para iniciar la conversación, la entrevista de esta mañana. Senador, ya lo vemos en la pantalla, con muchos temas para analizar en la agenda informativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Miguel. Ahora sí, pues podemos conversar. Ahora podemos conversar. Senador, lo primero, partamos por SQM. ¿Cómo califica la decisión del tribunal? ¿Es a su juicio una derrota, un fracaso del Ministerio Público, como se ha señalado en horas anteriores? Sin duda, es una derrota flagrante, porque después de tantos años, 10, investigando, después de lo que ha significado para Chile el caso más emblemático de financiamiento irregular de la política, y donde lo que se estaba investigando no era un fraude tributario, era más bien ese financiamiento anómalo, que 10 años atrás era un hecho que destapó una olla enorme, donde SQM era el principal financista de un arco muy grande de políticos en Chile. La verdad es que parece como una bofetada ante la ciudadanía, ante los Bueno, poderes del senador, Estado, y que terminemos en este fallo. perdón que le interrumpa, pero en ese sentido usted dice todo el arco político y fueron muy pocos los políticos que finalmente fueron llevados a juicio. Muy poco, pues, porque así como, por ejemplo, recuerdo yo la ausencia de una querella de impuestos internos, usted se recordará, en esos tiempos, impidió también llegar en este y otros casos de financiamiento irregular también a los responsables finales. O sea, que hubo complicidades cruzadas de distintos sectores que estaban involucrados de alguna manera en estas acusaciones para salvarse, para impedir llegar hasta el final. Rescato el fallo de minoría de la jueza que sí estableció, sí corroboró en su versión todo lo que había ocurrido, y eso permite que eventualmente haya acciones de nulidad que la Fiscalía puede interponer. Pero ¿sabe una cosa, José Miguel? Hay una cosa que es peor todavía, que yo no entiendo, no soy abogado, pero que se dicte el fallo definitivo en 10 meses más. A mí me parece una cosa que es casi para invocar a Bombo Fica. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y qué podría significar a su juicio eso? O sea, es muy raro que estando todo sobreseído, se demoren 10 meses en redactar un fallo. ¿Quién entiende esto? ¿Cómo se explica una situación de esa naturaleza? Yo lo encuentro realmente increíble. No quiero pensar en algo conspirativo, ni mucho menos, pero lo encuentro muy delicado que la justicia dé este tipo de señales cuando se trata de una situación tan significativa para el país, donde el fallo obviamente no deja ni por lejos satisfecha a la población, ni a nadie que conoció de alguna manera de lo que ahí se manejó, en ese caso tan profundo y tan emblemático para el país. ¿Y cuál es a su juicio, senador, la autocrítica que se puede hacer desde la vereda política? Usted es un político de larga trayectoria. Usted señalaba anteriormente, no todos fueron llevados a juicio en su minuto. El caso Penta terminó con clases de ética. El caso SQM con todos los acusados absueltos. ¿Cuál es la autocrítica que se hace desde la vereda política luego de un caso de estas características? Porque recordemos que incluso Penta y SQM y otros casos, Corpesca también, si mal no recuerdo, motivaron cambios en nuestra legislación en su minuto en la segunda administración de la presidenta Bachelet. Con la perspectiva del tiempo, ¿cuál es la autocrítica desde la vereda política? ¿Y cuáles fueron las presiones que los mismos políticos ejercieron en medio de estas investigaciones, de estas indagatorias, para que no llegaran todos los nombres al tribunal? Mire, no puedo hablar yo por el mundo político porque, por cierto, en este caso nunca estuve involucrado ni nada, Ujú. lo miré desde la perspectiva parlamentaria, pero sí le digo que ronda una sensación de impunidad, ronda una percepción de que fue más fuerte, quizás el lobby, quizás la influencia, quizás los buenos equipos de abogados, las llegadas que tenían los tribunales, todo lo que se hace en el backstage, como se dice en el lenguaje artístico. Creo que eso al final pesó más que lo que la justicia misma podía determinar. Y yo tomo la crítica que se hace al Ministerio Público, que me parece bien delicada, que jueces de la República se atrevan a decir, y lo valoro, que una tormentosa tramitación de 10 años, donde hay gente que ni siquiera se acuerda de lo que hizo o dijo hace 10, 15 Mm. años atrás, en ese caso, es muy difícil que pueda llegar a una conclusión, porque demorar un caso es pavimentar el camino también a esa impunidad. ¿Y el Servicio de Impuestos Internos, senador?
Porque en su momento, acuérdese usted que renunció don Michi Forrat. Esto fue en medio de una polémica en donde se negó impuestos internos y eso fue la salida de este caballero que quería interponer, pero el gobierno no quería. Y eso habría significado que si impuesto interno hubiera estado querellante, habríamos tenido tal vez otros resultados respecto a todo el financiamiento irregular de otras empresas, de otras instituciones que estaban rondando a SQM. Yo creo que todo eso fue una enorme confabulación de astros, por decirlo así, que no querían que nunca se llegara a la verdad. Porque bueno, luego de esta resolución queda la sensación a la ciudadanía como que en Chile nunca hubo financiamiento irregular a la política. ¿A su juicio las personas absueltas son inocentes? Mire, no me voy a poner yo a desacatar un fallo judicial, pero la sospecha quedó, sinceramente. No, no dudo de la justicia, pero quedó la duda, Mm. francamente, porque es muy raro que después de tantos años de una investigación se llegue a esto, sabiendo todos que al menos desde SQM admitieron emitir boletas por trabajos que nunca realizaron. Y póngale todos los dígitos, los miles y miles de dígitos de todos los cheques, de todos los financiamientos que de ahí salieron. ¿Quién va a borrar eso? Muy difícil, ¿no? Claro que sí. Bueno, y recordemos también los cuestionamientos que existieron luego del acuerdo que alcanzó el gobierno con SQM en otro tema. Estamos hablando del litio y lo que se busca hacer en esa zona, pero recordemos que muchos de los cuestionamientos que surgieron desde la vereda política tenían que ver precisamente con el pasado de SQM y en el financiamiento de las campañas políticas. Claro, porque SQM, a partir de los vínculos de quienes eran los controladores en ese minuto, la verdad es que no tuvieron pudor en acercarse a todo el espectro político, a Mm, distintos personeros, ofrecerles financiamiento en sus campañas, no una vez, esto fue por años, sí. hasta que, como siempre pasa, algún gerente que se sintió mal pagado empezó a hablar, una hebra empezó a desatarse, se tomó, se supo, y después de esto vino una tormenta perfecta que después se apagó, se sepultó, y ahora tenemos un gran acuerdo de SQM-Codelco para el litio. Pues, imagínese usted, todo lo que ha pasado por medio. Es como mucho, ¿no? Sí, claro. ¿Y usted cree que luego de esta decisión del tribunal se va a volver a cuestionar dicho acuerdo o son cosas que van por carriles distintos? No, van por carriles separados. Yo creo que como ya el eje controlador cambió en SQM, obviamente no se puede volver atrás. No se Mm. puede desatar eso de nuevo como una hebra que impugne el acuerdo. Pero sí el daño reputacional, y lo reitero, el daño reputacional se hizo. Se hizo porque esta empresa, desgraciadamente, va a cargar sobre sus hombros con esta imagen icónica de haber sido tal vez de las más grandes instituciones que financió de mala manera a políticos en Chile. Bueno, y recordemos con cambios posteriores en nuestra legislación. Senador, vamos a otro tema de la agenda informativa y tiene que ver con los errores en los cálculos de las cuentas de la luz. Hay poca certeza sobre cuánta plata es, se ha dado cifras de parte del gobierno central, pero pareciera que no lo tienen 100% claro. Y si la autoridad no lo tiene 100% claro, imagínese usted la ciudadanía. Bueno, a su juicio y también como miembro de la Comisión de Energía y Minería, ¿cómo, cuándo y dónde hacer la devolución de esta plata cobrada de más? ¿Qué conversan en la comisión? Mire, la comisión está citando para el día lunes al ministro García y a otras instituciones para que aclaren esto en el Senado. Sin embargo, de las versiones que han trascendido, me parece delicado que haya una controversia entre el ministerio y una consultora respecto a si se pagó o no Mm, esos 100 millones de dólares por los usuarios. A mí me parece una polémica muy delicada porque estamos hablando del cielo a la tierra, o sea, estamos hablando de mundos totalmente distintos y lo tiene que definir el regulador, el ministerio, qué sucedió acá. El ministerio lo defiende, perfecto, pero el modo de cálculo de todo lo que pasó en el tiempo que se congeló la tarifa, o sea, entre el 2019 y el 2024, sí. es algo bastante tenebroso. ¿Qué quiere que le diga? Porque aquí hay gente que saca guarismo de toda especie. Las generadoras para lo suyo, las distribuidoras lo propio, pero hay un solo pagador, pues, y el cliente. Es un solo pagador. Los demás se pueden divertir con las cifras, pero en la práctica el daño de fe pública que se ha generado ha sido enorme y el nuevo ministro asume en esta condición precaria, pero donde tiene el deber
de imponer un diagnóstico preciso y un plan de shock que permita mitigar las alzas, que perdóneme, se dice que que el 1 de enero van a empezar con un 2% de rebaja, pero mire, estamos hablando de 350 pesos, 1.000 pesos, y luego una ola tarifaria que va a seguir subiendo el próximo año. O sea, es casi una imagen óptica hablar de rebaja en la tarifa. ¿Y cómo debiese Por lo ser la tanto, creo devolución que esto, entonces, senador? ¿Posibilidad de una ley corta? yo ¿Ve creo que voluntad? Han surgido proyectos de la diputada Cariola y de la mire, diputada Musante que también los han puesto sobre la mesa. ¿Cómo cree debiese ser esa devolución? Para que le haga sentido a la lo ciudadanía, para que lo primero, entienda la ciudadanía. para que haga sentido, pongamos sobre la mesa la verdad de las cifras, porque todavía está en discusión cuánto es el monto final de las cifras que se le adeudan, cuánto pagaron los usuarios, cuánto factorizaron en boleta las mismas empresas. Todo eso tiene que ser aclarado. Diagnóstico, como digo, decimos un poco los médicos, primero el diagnóstico y después el tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser un plan de mitigación donde ojalá a la gente le devuelvan dinero, pues. No le digan ni le prometan que al futuro le van a bajar un poquitito la cuenta, unos pocos pesos, y nadie se va a percatar de que eso ocurrió o fue el valor de la cuenta en los meses de verano, que además son los meses más bajos en tarifa, los más altos son los otoño e invierno. Mm. O sea, la ciudadanía está suficientemente engañada y con una sensación de abuso, y yo creo que a esta altura, y yo le pido al gobierno, como parlamentario oficialista, que no deje boteando este tema para el próximo periodo. Que esto no pase a ser una herencia, una mochila que alguien tenga que asumir después. Esto tiene que arreglarlo ahora el gobierno. Y eso es lo que le vamos a pedir en la Comisión de Energía del Senado. Con devoluciones antes de enero de 2026, pese al inicio del decreto y del Antes nuevo de enero, periodo. pues. O sea, si hay gente que habla que las devoluciones van a ser de 1.000 pesos o menos, ¿cuál sería la traba para hacerla ahora en noviembre y diciembre? ¿Cuál sería el problema? No entiendo. ¿Y hay Esto voluntad tiene que ser parlamentaria, por ejemplo, para medianamente llegar a una ley planificado. corta? O sea, primero, que si se requiere ley, ni un problema, ningún problema. Pero recuerde usted que las leyes no resuelven todo en la vida. Claro. Hay cosas que las podría resolver el ministerio directamente. Entonces, si fuera necesario una ley, por cierto, disposición hay. Pero lo que pasa es que no puede suceder que echa la ley, echa la trampa, pues, porque estamos acostumbrados en Chile a que esas cosas suceden y por eso hay tanta desconfianza. O sea, claridad primero, certezas y no preguntas de parte de la autoridad regulatoria es lo que estamos exigiendo ahora. Senador, bueno, yo sé que en caso de producirse, usted sería parte de quienes toman la decisión final como jurado en el Senado, pero ¿usted cree que ya se hicieron valer las responsabilidades políticas o le parece pertinente perseverar en una acusación constitucional en contra de Diego Pardou? Mire, el ministro ya se fue. El principal motivo de las acusaciones es destituir ministro. De hecho, en menos de una semana la oposición primero la anunció, al otro día la bajó, a los 5 días la vuelve a subir. ¿Y de qué habla eso, pues? Eso habla de que estamos a 3 semanas de una elección presidencial y que aquí de alguna manera las luces y todas las declaraciones que salen son en función también de un momento político del país. El objetivo que tendría ahora la oposición es más bien impedir que tenga cargos públicos por 5 años. Están en su derecho de hacer lo que estimen. Ahora, a mi juicio, lo que importa es la verdad ciudadana de qué pasa con su tarifa de luz eléctrica, porque este es un servicio básico. Esta no es una cuenta en un banco, en una casa comercial, en un crédito voluntario. Ese es un servicio básico, así como el agua, por ejemplo. Por lo tanto, es demasiado delicado lo que está en juego para que solo vayamos por el carril político, que no es lo que le importa al bolsillo a la gente, que está sufriendo por las tarifas, fíjese, el 60% de reajuste en un año, es brutal. O sea, no perdamos el foco. Tienen todo el derecho a presentar lo que quieran, acusaciones, pero no perdamos el foco, que es el dolor que tienen la gente hoy día, sobre todo, le digo, las pymes, la gente que tiene un almacén de barrio, que tiene refrigeradores, que vende helado, que vende bebidas, que pagan 200 lucas de cuenta, las APR, las aguas potable rurales, en los campos, donde tienen que pagar las cooperativas, ¿verdad? La luz eléctrica, que es carísima. Son gente pobre. Pensemos en ello. Creo que eso es lo prioritario. Estamos conversando con el senador del PS, Juan Luis Castro, miembro también de la Comisión de Energía y de la Comisión de Salud. Ya vamos a hablar de ese tema. Senador, es que yo se lo preguntaba porque han surgido voces, incluso dentro del oficialismo, que no se cierran a la posibilidad de aprobar una acusación constitucional en contra del exministro. Ahí no puedo meterme porque de prosperar en la Cámara soy parte del jurado, que es el Senado. Claro. No puedo emitir opinión previa o si no me inhabilito. Entonces no puedo entrar en ese punto
de opinar respecto a lo que otros opinan, por decirlo así. Senador, hace algunos días usted dijo en T13 Radio, las empresas también guardaron silencio. Había un cobro exagerado, pero les beneficiaba a ellos. En este sentido, ¿hacia dónde cree usted debiesen apuntar las sanciones, pero para las empresas, más allá del rol que pueda tener el gobierno para esclarecer esta situación? Mire, las empresas que casi nunca pierden, que están siempre a la saga de que ni un peso menos de lo que les corresponde recauden, llama la atención de que hayan tenido, en el caso de una de ellas, Transelec, por un tiempo tan largo para dar a conocer lo que se dice que era una autodenuncia, pero yo no creo que haya sido una autodenuncia. Yo no creo en tanto sentido benefactor. A mí me da la impresión de que esto se pesquisó y fue hace un año, ¿ah? Y que esto, por algún motivo que tendrá que ser aclarado también por el Ministerio de Energía, esto se mantuvo en un silencio que en el Congreso al menos nadie supo. Se supo ahora, cuando el otro día asumió el ministro nuevo, pero esto venía de antes, por la información que está fluyendo. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Había solo desprolijidad? ¿O hubo negligencia? ¿O hubo silencio al respecto? Aquí las culpas se reparten entre la empresa y el Estado. Perdóneme que le diga. Aquí ninguno de los dos actores principales me parece que están sanos y salvos. Tienen que cada uno transparentar y por eso la auditoría externa, el rol de la Contraloría, probablemente un panel de expertos. O sea, aquí hay que meter mucha mano porque es demasiado burdo lo que ha sucedido, que no se sepa el cálculo de cuánto debían las personas o cuánto era la deuda con las empresas después de tantos años de tener una tarifa congelada y después de 2 años casi de tenerla descongelada. A mí me parece kafkiano, francamente, el escenario que estamos discutiendo. ¿Y qué rol va a desempeñar el Congreso precisamente en esclarecer responsabilidades de las empresas? Mire, la Cámara de Diputados está haciendo lo suyo. Entiendo que hay una comisión investigadora anunciada. Me parece bien que se haga. No me extrañaría que haya alguien que vaya al Ministerio Público y es probable que esto termine en manos de la justicia. No me extrañaría, porque aquí hay tantos actores y tantos intereses involucrados. Y por cierto, la ciudadanía a través de las instituciones, la ODEPU y otras instituciones ciudadanas, entiendo yo que también están preparando acciones. Así que, claro, aquí van a haber muchas miradas, pero lo que importa es un resultado próximo. ¿Por qué? Porque la cuenta de la luz sigue subiendo Exacto. y a la gente le corresponde que le devuelvan. Exacto, entregar certeza a la ciudadanía. Lo último sobre este tema para ir a carrera presidencial, senador. A la vista de los últimos hechos, ¿fue un error en algún minuto haber llegado a un congelamiento de las tarifas en las cuentas? ¿Me escucha, senador? ¿Senador? No, yo creo que sí, yo creo que no, porque el año 2019, ¿le escucho? Sí, ¿Me sí, escucha por favor. usted? Sí, Ahí adelante. sí, ¿me escucha? No, le digo que no fue un error congelar. El 2019 estábamos en pleno estallido social, dramático, y luego la pandemia, a pocos meses. El estallido fue en octubre, la pandemia en el mundo partió en enero, a Chile llegó en marzo. O sea, no había sino que una poderosa razón para decir, mire, paremos esto, aquí no podemos castigar a la gente, no había trabajo, la gente está enfermando, muriendo. Había razones. ¿Saben lo que pasó después? Mm. Que cuando se hace el recálculo el 2022 de mantener, ahí podría haber sido un poco dudoso, pero se hizo. Sin embargo, el año pasado, cuando se descongela, no se hizo el cálculo correcto de las deudas que venían hacia atrás. Y eso es lo que a mí me parece inverosímil, porque habiendo Sí. tanto panel de expertos, habiendo una Comisión Nacional de Energía, un coordinador eléctrico, o sea, habiendo tantas miradas sobre esto, hoy día tengamos una discusión que solo la paga el cliente. Eso para mí es la injusticia más grande. Solo un sujeto paga, que es el cliente, mientras ve una danza de miles de millones que se disputa entre el Estado y la empresa. Eso es lo que creo yo debe despejarse. Bien, senador, vamos a quedar atentos al curso de esta información. Quiero llevarlo antes de terminar a la carrera presidencial. ¿Usted coincide con los cuestionamientos que han surgido en torno a la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, y sus intervenciones sobre la contienda electoral, sobre todo cuando ha hecho referencia a propuestas, por ejemplo, del candidato José Antonio Kast? En Tolerancia Cero, el senador Lagos Weber, miembro del comando Janet Jara, dijo: son declaraciones que generan ruido, que de alguna u otra manera nos desvían de la contienda que debiese ser entre candidatos. ¿Cómo lo ve usted? Yo coincido con Lagos Weber en que han sido innecesarias y han estado generando un problema a Janet Jara como candidata al oficialismo, en que el presidente de tanto en tanto esté situando a Kast como el interlocutor principal
elevando la categoría del desafiante número uno y colocando a Janet Jara en un plano de invisibilidad, porque hablemos con certeza en esto. O sea, esto que debiera ser algo asumido por todos, que los gobiernos son no incumbentes, tienen que hacer su pega, terminar hasta el final, pero no entrar al debate político de opinar de cada cosa que diga un candidato, a no ser que sean temas de la obra del gobierno, que tiene el gobierno el derecho a defender. Pero creo que en esto se pasó la mano aquí por parte del gobierno. Y yo no entiendo, sinceramente, que hay voluntad de que Janet Jara sea la presidenta de Chile. Primero fueron los comunistas, su partido, la cúpula, todas las cosas que dijeron, ahora están más en silencio, pero que ahora vengan los fuegos colaterales del propio gobierno a través de este tipo de conducta, que el comando, yo sé que lo conversaron, Lagos Ver es un hombre del oficialismo genuino, apoya a Janet Jara, apoya al gobierno. O sea, para que tenga que decir esto, significa que la molestia es muy grande. Ojalá en las 3 semanas que queden no me ayude tanto, compadre. Y ojalá el gobierno haga lo propio, pero la candidata sea la interlocutora de todos los demás candidatos presidenciales, porque ella no necesita reemplazante en la arena de la candidatura presidencial. Senador, otra pregunta sobre este tema. ¿Usted ve realmente convencido a todo el oficialismo de votar por Janet Jara? Sí, yo veo que hay una conducta bastante coherente de todos los sectores políticos los que están detrás de ella. Cuando la derecha, yo me río un poco, cuando la gente matea y dice, no, nosotros tenemos un concertacionismo silencioso, tenemos gente que nos dice para callado, que está por el lado de acá y que son centroizquierda. Yo digo, ¿dónde están? Seguramente son una pequeña y microscópica capa intelectual ABC1, que, como han dicho algunos, están ahí porque son de amarillos ahora, antes demócratas cristianos, son cercanos a demócratas o algo parecido. Pero que eso tengan peso específico, yo lo dudo mucho. Las urnas van a hablar, pero yo no veo, sinceramente, en la fila de la centroizquierda, que haya fugas hacia Matei, o que Matei ahora se disfrace como una persona moderada y no de la UDI, como lo ha sido gran parte de su vida. Ya, pero si hablamos del concepto concertación, la concertación se acabó el año 2010 y lo cierto es que figuras de la concertación sí están con Evelyn Matei. Algunas, que son figuras que no tienen voto, déjeme decirle. Porque una cosa es haber sido ministro, haber sido director de una empresa, y otra cosa es tener arraigo ciudadano como para decir que esa gente mueve a otros. No, es una capa intelectual, es una capa de segmento acomodado, pero si usted me dice, son caudales de votos que hacen dañar a lo que era el mundo centro-izquierda o le quitan un bolsón de votos significativo, lo dudo. Y el eventual Sinceramente lo dudo, creo que acercamiento, eso está más bien. sí, y el eventual acercamiento con el expresidente Frei. Mire, Frey nunca ha ocultado lo que él piensa. En general dice todo lo que él estima. Es más bien Matei la que lo anda buscando. No es Frey el que ande ofreciéndose. Así que creo que en eso, más allá de que Eduardo Frey ha dicho que no apoya a Jara, lo ha dicho desde el principio, está en su derecho, pero tampoco ha corrido a los brazos de Matei ni a ofrecerse, ni a entregarle apoyo, ni nada por el estilo. Otra cosa son interpretaciones, pero es más bien un pololeo que busca Matei que al revés. Bien, senador Juan Luis Castro, senador del PS, miembro de la Comisión de Energía, miembro de la Comisión de Salud. Para la próxima vamos a hablar de las discusiones que hay en torno a presupuesto y a cómo afectaría la salud primaria. Ahí hay harto que analizarlo, vamos a conversar en la próxima. Le quiero agradecer la comunicación, senador, que tenga un buen día. Hasta pronto, José Miguel. Gusto saludarle.